aplauso para Javier Sierra Sopranis, que está al frente de Ares Bank, banca con acento multicultural. Él no quiere salir porque primero tengo que decir a las señoras, pero es que en el guión está Javier Sierra y Gabriela Orielli. Venga, un aplauso para los dos. Pionera en todo el tema de fintech, consejera, inversora, una de las mujeres líderes, además de que tiene un proyecto precioso que se llama Las CEAs, de las que hablaremos después. No es mío, es de una amiga. Yo bueno, pero ella participa en las no me CEAs. quiero poner méritos que no son míos. Pero ella participa en las que CEAs. también se hacen aquí, por cierto, o sea que el grupo Azotea está con los CEOs y las CEAs. Exacto. Y aparte está como consejera independiente, bueno, conoce muchísimo el mundo de la banca y quiere decir del que fintech. soy una señora mayor, pero lo está diciendo bien. Bueno, además es que me he enterado de unas cosas ya prejubilada y tal, me he enterado de unas cosas, pero a punto de ser CEO de otra compañía, bueno, en fin, y ahora os presento a Javier Sierra bien, que antes entre el aplauso y tal, y eso de presentarte a ti antes que a Gabriela. Él está poniendo, aparte de haciendo una transformación en una compañía tan interesante, porque es un banco libio-español, él lo explicará muchísimo mejor ahora, pero intentando cambiar las cosas sin renunciar al factor humano, pero muy anclado efectivamente pues en el dato y en todas esas inversiones que necesitan vuestros clientes que hacen negocios en Oriente Medio, bueno, en todos los países en los que operáis, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Porque el reto era pasar un guión y tal, pero digo, bueno, a ver cómo se hace esto, ¿no? Porque realmente no es fácil. ¿A vosotros qué os parece que...? Bueno, primero os voy a decir, ¿qué os inspira a vosotros? Porque como en Canal CEO siempre hablamos, y tú eres CEO, futura CEO, has sido CEO, consejera independiente, y tú eres CEO de un banco, ¿qué le inspira a un CEO? ¿Arranco yo, quieres? Venga, dale. A ver si a Javier se le oye bien el micro. Vale. ¿Sí? Yo realmente pues tengo un enfoque bastante simple en la vida. El otro día escuché a una persona que me decía, es que el que quiere complicar las cosas es porque no tiene muy claro lo simples que son, ¿no? Y es verdad. Entonces, para mí, yo lo que quiero es ser feliz y hacer felices a los que me rodean. Y eso es lo que me inspira en todo lo que hago, en mi vida personal y profesional. Si haces cosas y salen bien, pues tú estás contento y los que te rodean están contentos. Si tratas bien a tus clientes, están felices y las cosas salen bien. Y en tu vida personal, eso es lo que aquí estamos lo que vamos a estar y vamos a ser felices, ¿no? Bueno, está bien el titular. Oye, mañana ponemos un titular en Canal CEO que es ser simple. Esta pregunta un CEO tiene que ser simple. No estaba preparada, pero te he hablado de corazón. No, un CEO tiene que ser simple. Está bien como titular. Vamos con Gabriela. ¿Qué te inspira? Ahora va la workaholic. Pues a mí me inspira el sector financiero. O sea, yo soy una persona que he sido apasionada de este sector desde que era muy, muy pequeñaja. Yo he tenido la suerte de empezar construyendo páginas web antes del año 2000 que vendían análisis técnico y bueno, pues a partir de ahí me marqué una serie de metas. Esto es muy importante, hay que marcarse metas en la vida y es fundamental. Y bueno, pues la verdad es que he tenido, como os digo, mucha suerte y la he seguido consiguiendo. Pero sí que me apasiona todo lo que sea la innovación, todo lo que sea el sector financiero. Me apasiona una palabra que está súper manida y es quizás un poco mala, pero es la democratización de las cosas, que gracias a la tecnología cada vez se pueden democratizar muchas cosas, desde la banca privada, como lo hicimos en el año 2016, que empezamos siendo pioneros, hasta pues, bueno, el mundo del golf y otras muchas cosas que vamos a ver. Pero sí que yo crecí con ese espíritu workaholista y aquí sigo, porque es verdad que me prejubilé, pero nada, me han vuelto a enganchar. O sea así que nada. Bueno. Vamos, creo que la pasión, si tú decías la simpleza, yo creo que la pasión tiene que ser una de las grandes condiciones que tiene que tener un CEO. Creo que hay que ser humilde y creo que sobre todo lo más difícil es que nunca tienes que dejar de aprender. Y creo que siempre esa pasión por lo nuevo y por seguir adelante y por aprender cosas es realmente lo que diferencia. Y todo esto con una capa que yo creo que es muy importante, que es la seguridad. Los CEOs tienen que ser seguros. Y estoy segura que si reflexionamos muchos, a lo mejor habéis tenido diferentes issues en la vida debido a inseguridades de gente. Creo que eso es una de las cosas que te hace hacer el wrap-up mucho mejor. Pues yo, conociendo a Javier, que a ti no te conocía, Gabriela, nos hemos conocido hoy, pero conociendo a Javier y amando tanto las palabras, me atrevo a juntar las dos cosas y a decir que hay que ser simplemente apasionado, ¿no? Correcto. O sea, simplemente apasionado sería un poco lo que conjuga lo que los dos me decís. Gabriela, tú dices que el dinero no debe ser nunca el centro del sistema financiero, que es solo una herramienta, ¿no? Claro, ella dice cosas interesantes, yo apunto para preguntarlas que pueden generar polémica, ¿no? Entonces, ¿qué implica
implicaciones tiene eso en la forma en que lideramos proyectos? Mira, hay una cosa estábamos hablando de los datos, de la pasión, de cómo los datos pueden llegar a hacernos pensar en nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, si yo os hago una pregunta, bueno, voy a deciros un dato y luego os hago una pregunta. La media más o menos del cliente de banca privada, que es del mundo del que yo procedo, es aproximadamente 65 o 70 años. ¿Tú crees que en el momento actual, donde os doy otra cifra, hay 85 trillones de dólares que van a pasar de los boomers a la generación Z y a los millennials, que por cierto ya son el 30% más o menos de la workforce y necesitamos gente que sepa gestionarlos, que es un poco complicado? ¿Realmente crees que esa gente va a seguir teniendo sus inversiones en el banco donde lo tenían sus padres, sus abuelos, o va a ir a los nuevos modelos? Entonces, ahí se confunden tres cosas o confluyen tres cosas. Por un lado, el dinero como tal, ya tenemos toda la parte de euros digitales, ya tenemos toda la parte de las cripto. Ya para aquellos que estéis relacionados con el mundo de los neobancos, los primeros neobancos de la primera generación fueron los que creamos en el año 2014-2016. Ya hay neobancos de nueva generación, como los neobancos de cripto, donde vas a poder pagar con cripto, vas a apalancar tus cripto, vas a hacer muchas cosas con tus cripto. Y luego los bancos sectoriales electrónicos. Entonces, primero, tenemos una serie de players nuevos. Segundo, el dinero ya no va a ser solo el euro digital, sino vamos a empezar a hacer temas de cripto y temas de tokenización. Y además, los nuevos ricos, por decirlo de algún modo, no siguen ese canal que seguían antes los señores de la banca privada, que estaban ahí porque sus abuelos, sus padres, con lo cual ahí tenemos una rotura. Con todo esto, necesitamos, sin lugar a dudas, los datos, el entendimiento del cliente final y ese enamoramiento del cliente final para realmente atraerlos, porque estamos en una situación totalmente diferente a la que teníamos hace 10 años y tenemos que saber cómo navegamos esto. Con lo cual sí que hay un cambio muy fuerte en el sector financiero a día de hoy. Perdón que me podía imaginar que no íbamos a cumplir el guión. Entonces lo podía imaginar porque además hay una persona que, como yo no conocía a Gabriela, me ha dicho, te va a encantar entrevistarla porque tiene una energía casi como tú. Y digo, bueno, vale. Pero mira, o sea, ya estoy viendo que no, mucho superior. No, pero te voy a decir una cosa, porque esto es importante. La innovación, que tú antes lo has dicho, no solo es la inteligencia artificial de la que muchos estamos apasionados, sino es pensar y conocer el negocio. Y eso es súper importante para la gente que necesita innovar. Y tú antes has dicho una cosa muy importante, que es que la innovación sale de las cosas más simples. Os voy a hacer una pregunta, esta sí os la voy a hacer. ¿Qué porcentaje, o sea, generalmente cuando fallece el marido, ¿quién hereda? El primer heredero generalmente, ¿quiénes suelen ser? La mujer, correcto. Y ahora viene la pregunta. En el primer año en el cual la mujer recibe ese dinero, ¿qué porcentaje de mujeres creen que cambian de asesor financiero en ese primer año? El 70%, con lo cual, ¿y cuántos bancos realmente tienen una estrategia focalizada o cuántos? Pues solamente en UK hay un banco que realmente está focalizando y está tratando de hacer cosas. Y eso no es innovación, eso no es inteligencia artificial, eso no es tokenización, no es cripto, es pensar. Y tener el dato y analizar desde el dato. El dato es de McKinsey, no me lo estoy inventando. Javier, ¿cómo ves tú esto? Porque ha empezado con las criptos, con el modelo de... ¿Cómo lo ves? Porque tú estás anclado en la banca, cambiando muchas cosas desde el punto de vista tecnológico en el banco, pero con un modelo aún muy de acompañamiento tradicional. Sí, la verdad es que nosotros trabajamos en un mundo que tiene una ventaja, y es que es como España hace 50 años. Hablo del norte de África, con lo cual me resulta muy fácil convencerles porque le cuento lo que fuimos haciendo aquí y a dónde hemos llegado. Y entonces es simple. Copiar. Si es que yo intento simplificar todo y a veces me dicen, oye, el otro día estaba en Irak y claro, tienen 40 millones y ¿cómo habéis llegado? Y digo, pues mira, muy fácil, hacer infraestructuras, desarrollar tal y van... Entonces, en nuestro negocio, innovar... tienes una cortapisa, que siempre la digo con mucho cuidado, y es la regulación. El regulador te deja innovar lo justito. Sí. Todavía recuerdo el pánico porque salió un titular donde decía que íbamos a hacer finanzas islámicas. Me llamaron corriendo y digo, tranquilo, vamos a hacer, no estamos haciendo. Y luego le mandé todos los informes. Entonces, nuestra innovación se basa en hacer mejor lo que ya hacíamos, hacer más de lo que sabemos hacer bien, hacer diferente lo que no hacíamos bien y hacer menos lo que no funciona. Entonces son las 4 premisas que yo veo. Qué bueno, no las he apuntado, ¿eh? Yo te lo digo, en inglés se llama more, better, different, less. Vale.
Es que luego, claro, luego nos toca hacer mínimas conclusiones, seré breve, pero 2 o 3 ideas. Me gustaría preguntarte cómo un banco libio puede hacer negocios en España con ese gap cultural existente, porque una vez me lo has explicado fuera de micros y a mí me gustaría compartirlo, porque me parece muy interesante. La verdad es que es muy bonito. Yo empiezo, que suelo ser muy sincero, diciendo que a mí el mundo árabe no me interesaba nada. Pero mi hermana es una apasionada de Marrakech y me tenía loco. ¿Por qué? Y lo digo sin vergüenza. Porque yo pensaba que el mundo árabe era el zoco donde todos te tocan, que es lo mismo que pensar que el español está en los toros echándose una siesta y tomando paella, ¿no? Entonces, el mundo árabe, lo que he descubierto en estos años y que me ha ayudado mucho a integrarme con ellos es... Nosotros somos, nos guste o no, mucho más mediterráneos que continentales. ¿En qué te pareces a un finlandés? Perdón si hay alguno de la sala. A nada. A un marroquí en toda tu vida social, en tu manera de divertirte. Yo he estado visto a más de 30 CEOs en el año y pico que llevo al banco, los 2 años. En todas las reuniones hay bromas, luego hay mucho afecto, mucho respeto, se pregunta mucho. Yo he trabajado 20 y pico años en el mundo anglosajón. Entras, disparas y te vas y las bromas están mal vistas. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo primero que he hecho es entender por dónde van. Lo segundo, darme cuenta de que los españoles, después de 50 años que llevan en el banco, bueno, algunos 47, son más libios que los libios. Porque, claro, se han imbuido de esa cultura. Entonces, yo pensé que tenía que cambiar a los libios y realmente los libios se me entienden mejor a veces que los españoles de toda la vida. Entonces, lo que he hecho ha sido, lo primero, preguntar mucho, esperar y luego ir demostrando cuáles son las buenas prácticas que funcionan. Yo les digo normalmente, volviendo a mi simplicidad, yo no es que sea muy listo, pero es que copio muy bien. Entonces, todo lo que funciona lo traigo, ¿no? Que casi empezó Japón y empezó China copiando y ahí están, yo creo que les ha ido bien, ¿no? Entonces, todo lo que yo he visto que ha funcionado en bancos y en otras empresas, lo traigo con la validación de que lo dijo McKinsey, lo dijo Boston Consulting Group y ha funcionado, ¿no? Entonces, y luego lo que tú has dicho, no puedo temblar lo más mínimo porque te comen. El mundo árabe se basa en la confianza y en el momento que tú digas una afirmación y te tiemble un poquito la voz, estás muerto. Y tengo aquí 2 compañeras que llevan años y lo saben. Entonces es un mundo de confianza, de seguridad, de asumir riesgos y luego el mundo árabe, como pasaba en España hace muchos años, muchas veces busca al culpable y se penaliza el error. Y yo siempre le he dicho, buscamos la solución y la lección aprendida. El error está fenomenal. En el mundo anglosajón, donde he desarrollado mi carrera, el tío que mola es el que se ha equivocado mucho porque ha aprendido mucho más que el que nunca se equivocó, ¿no? Y yo les digo siempre, si Federer falla, no vamos a fallar nosotros, ¿no? Pues, entonces, si todo Federer esto falla, junto... tiene su claim fantástico, que es... ¿Os acordáis, no? Yo sí que me acuerdo. No, bueno. Es solo un punto. Cuando falla, es solo un punto. Es solo un punto. Entonces, ese es el claim fantástico. Los de comunicación nos fijamos en las tonterías. ¿Esas? No. Y luego, fundamental, que los números te acompañen. Porque por ahora yo me la he jugado en varias volteretas y han salido bien y entonces todo funciona. Porque... Me gusta la idea de que has dicho la emoción antes, ¿no? De ponerle emoción también y las volteretas, pero ahora voy a una cuestión de comunicación, no por llevarlo a mi terreno, sino porque hemos empezado a hablar de cómo darle emoción a los datos y eso es un tema muy de narrativa. Entonces me gustaría preguntarte, Gabriela, porque vivimos rodeados de datos, pero pocos a veces sabemos comunicar esos datos, ¿no? El mundo de la fintech a veces hacerlo, ¿no? ¿Cuánta gente aún es muy desconfiada de la criptomoneda? Pues mucho, seguro que aquí en la sala, ¿no? Entonces me gustaría... ¿Cómo se transforma un dato, algo, en una historia que inspire desde el propio negocio? Porque desde lo de comunicación es fácil, sabemos de ello, pero desde el negocio. Pero mira, yo es que creo que hay una cosa que es muy importante, que es cómo los bancos también tienen que cambiar su speech a la hora de comunicar. Es decir, realmente cuando nosotros nos levantamos por la mañana podemos ducharnos porque hemos pagado el agua, para eso hemos tenido una cuenta corriente, luego cogemos un café y lo pagamos con una tarjeta, luego hacemos determinadas cosas y al final el dinero, entendido como tal, nos rodea de una forma constante. Y todo eso lo podemos hacer gracias a que existen bancos. Bancos que obviamente están regulados, pero dentro del sector bancario tenemos muchas formas de banco y por eso las fintech están teniendo. Todas las fintech están reguladas, bien como entidad de dinero electrónico, bueno, X. Con lo cual, realmente los bancos lo que peor han hecho en su vida, en mi humilde opinión, y he estado en banco mediano, banca privada, IBEX 35, es realmente trasladar eso al ciudadano de pie. En cambio, las fintech lo han hecho muy bien. Y hay un neobanco que se llama N26, cuyo claim
era enamórate de tu banco. Entonces, fíjate ya qué simple, y realmente lo que consiguieron era darle una experiencia muy sencilla. Todos, generalmente, seguro que tenéis una cuenta de Revolut o sabéis a alguien que tiene una cuenta de Revolut. ¿Cómo consiguió Revolut realmente enamoraros? Aquí hay una cosa que me hace bastante gracia porque el claim de uno se lo ha acabado llevando el otro, ¿no? Hizo una cosa muy sencilla, que era solucionar un problema. Las fintech han sido muy buenas haciendo esto. Oye, esta fintech nació en UK, te daba una tarjetita y tú venías aquí y no te hacían el cambio de divisa. Y a partir de ahí ha ido construyendo absolutamente todo. Y ahora ya en Revolut tienes cuentas, tienes tarjetas, tienes depósitos, tienes fondos, tienes RoboAdvisor, tienes seguro. Y han creado lo que viene a ser un poco el futuro, esa super app financiera. Pero lo han sabido trasladar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque creo que antes lo has dicho. Porque me han ayudado, me han solucionado un problema que yo tenía. El banco nos soluciona problemas todos los días y la gran banca es incapaz de saber trasladarla. ¿Por qué? No lo tengo claro. Yo estoy súper agradecida a todos los medios de comunicación porque cuando lanzamos el neobanco realmente era diferente, comunicábamos de forma diferente, y ahí todos los medios de comunicación, que también estáis ávidos de que os contemos cosas diferentes o al menos de otro modo, como tú bien decías en la presentación, es lo que hemos hecho. Entonces, realmente es entender al cliente final. ¿Qué pasa? Y te voy a decir una cosa y me voy a enrollar, y perdona, Javi. El rollo es que la gente que está ahí arriba realmente ha perdido la pasión por lo que hace. Y entonces ya además tiene una desconexión total con el cliente final. Yo siempre preguntaba que qué porcentaje de españoles ganaban más de 60.000 euros. Si lo preguntabas en un IBEX 35, nadie conseguía acertar la cifra. Si yo os lo pregunto aquí y os digo, informe de Bankinter, ¿cuántos españoles ganan más de 60.000 euros? ¿Qué ratio diríais? ¿De 0 a 100%? Un numerillo. Venga. No creo que más del 10. Un 8, un 10. Un 6, un 4%. Es una pasada. Claro. Entonces, realmente la desconexión que muchas veces existe entre los grandes líderes de los bancos que tienen que saber aterrizar y lo que realmente Pepe, yo a los clientes les llamo Pepe, el cliente final Pepe quiere de verdad, no son capaces de entenderlo porque no saben qué es lo que está pasando. Entonces, esas mismas personas son las que deciden qué tienen que comunicar o qué es lo que hay que poner en una app. Y hay una cosa que, ya me callo, que es lo que tú antes has dicho del data. Realmente vivimos en el siglo XXI y el siglo XXI es un siglo de generosidad. Y os voy a explicar esto. Cada vez más existen proyectos de data donde yo tengo que entender cuál es la trazabilidad de Pepe, por entenderlo, de forma agregada, anonimizada y todo esto, que si quieres podemos entrar luego en datos de cómo están realmente las cosas y cuánto daño ha hecho el Excel. Pero yo necesito entender que si Pepe entra por una web, pasa una serie de cosas y aquí hay un call center y no sé qué, hasta que se vende, tengo que entender dónde está el problema, y para eso necesito que el señor de marketing, el señor de call center y el señor de ventas me compartan los datos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que esto al estilo Gollum. Dicen, es mío, y no lo quiero compartir. ¿Por qué? Porque piensan que les vas a echar la bronca y tú tratas de explicarle, no, es que en el siglo XXI que puedo entender cómo está sucediendo las cosas, necesito esta compartición para poder hacer lo que tú decías, solucionar un problema y mejorar las ventas. Igual necesito más gente en call, o necesito poner más CTAs en la web, o necesito más ventas al cabo de la calle. Pero bueno, y ya. Me gusta. Perdón, esto es la pasión, ¿ves? No, total, pero me gusta que hayas hecho referencia a lo de enamorarte del futuro del claim. Enamorarte de tu banco, perdona. Enamorarte de tu banco está muy bien, pero también hay bancos tradicionales que están yendo hacia la emoción. Es decir, no es una cosa exclusiva de la fintech. No, pero creo que no comunican bien esa emoción. Claro, pero hay mucho banco tradicional que también está desde el punto de vista marketingiano y de comunicación en la... Bueno, yo tengo ahora mismo alguno en la cabeza y seguro que algunos de vosotros también, que están en el naranja enamórate, ¿no? Entonces, el vecino José es un claro ejemplo de un anuncio brutal para mí, que es el de ING, el de tu claro, José, me por parece eso, que es espectacular. Por eso, entonces me gustaría preguntarte a ti, que es... Con vuestro negocio es quizá a lo mejor más difícil esa idea de ir hacia la emoción constante a la hora de comunicar los datos. ¿Cómo lo hacéis o cómo lo ves o cómo ves que va el paso ya para que todas os paséis? Y esto aplica a otros sectores, ¿eh? No estamos hablando solo de la banca, porque hay muchísimos otros sectores, construcciones, sectores, bueno, hay muchos sectores industriales en los que cuesta mucho dar el salto a la emoción acompañando a los datos, ¿no? Vale. Si quieres te cuento, a ver, tengo como tres, quitando al regulador, tengo tres grandes colectivos con los que tengo que lidiar y a los cuales quiero emocionar. Los accionistas, que bueno, ahí es más fácil, en este caso, como me trajeron ellos, pues si salgo mal, es su fallo, ¿no? Y como vuelvo a lo del error, no les gusta mucho haberse equivocado, entonces ya más me vale que yo vaya bien. Luego los empleados, que hablo de ellos al final,
y los clientes. Yo tengo la suerte de que mis pepes son menos, porque trabajamos en estos países con los grandes bancos y con las grandes empresas. Y es tan emocional el Mediterráneo que si no eres emocional estás muerto. O sea, yo los mensajes que oigo y los corazoncitos que me ponen los libios, mi mujer hay veces que decía, ¿y ese quién es? Digo, es un tío y además... entonces, funciona, y Begoña y Cristian lo pueden decir, 100% por las emociones. El mundo árabe es todo emociones. Respeto, que tengas interés por su país, que les aportes tu visión, que les digas que no y les expliques por qué no. Muchas veces le digo, mira, esta es la foto de mi familia. Si te bajo esas condiciones, me van a echar. Entonces les llamas tú. Y entonces se ríen. Pero esto yo lo hago. Y la gente al principio se quedaba y digo, es que si yo te paso todo a ti, me van a echar. ¿Te caigo bien? Sí, pues no me vas a volver a ver. Entonces, y hay una parte más profesional, ¿no? Pero que digo que yo el lado emocional es algo que trabajo mucho. Porque a la gente tú le tienes que explicar. Yo siempre digo que la empatía funciona es, yo te entiendo a ti, pero tú puedes dedicar 2 minutitos a entenderme a mí, ¿no? Entonces, en el mundo árabe la emoción es el 90% de los éxitos o de los fracasos. Si no les entiendes, hoy, y espero que nadie se sienta ofendido, tenía una interacción con una persona del grupo amplio, inglés. Y cuando he colgado digo... Y me dicen a mí, qué difícil debe ser trabajar con los libios. Mira, los ingleses, ojito, porque eso es una especie de killer al saco y el humor inglés está muy bien cuando no lo sufres. Entonces, emociones 100% en mi trabajo más que nunca. Qué bueno. Me gustaría preguntaros, porque yo sé que Gabriela además ha salido de CEO, antes lo contaba, no ha salido de CEO, pero va a entrar a CEO. Entonces, hay una pregunta que, pues, ¿de CEO se sale? No, porque ya ves que me han vuelto a poner ahí la muleta. Ya nos contarás, no sé hasta qué punto podemos contar. Me ha dicho que nos va a dar la exclusividad a Canal CEO. Entonces yo digo, bueno, pues si nos vas a dar la exclusividad, no digo nada, ya lo dirás tú. No, pero es verdad que antes comentaba que el sector financiero, yo creo que vivimos una ola fantástica en esos 16, 17, 18. Yo creo que hasta el 21 aproximadamente había mucha innovación, ya había muchas ganas, ya había muchas cosas nuevas, incluso en private banking, que podríamos decir que es un poco menos innovador en algunos casos, pero luego ha venido como una bajada, ¿no? Entonces sí que durante un tiempo, pues bueno, dije, hasta que no llegue nada que realmente haga que mi pasión vuelva a poder hacerlo, lo haré. A pesar de que en el interim sí que Denarius me ha fichado como consejera independiente, que es uno de esos nuevos neobancos de segunda evolución. Con Denarius. Lo cual, sí, porque es un neobanco, bueno, no me voy a enrollar, pero sí que consigue hacer el modelo de negocio un poco de Revolut, de super app financiera, pero en este caso mucho más sencillo, que es darle servicio a todos los profesionales de la salud, a médicos, odontólogos, que en realidad lo que son médicos, pero aquellos que les va bien son empresarios, con lo cual aquí le damos desde laboral, fiscal, crédito, renting, leasing, cuenta, tarjetas, pero incluso también marketing, o te ayudamos a comprar y a vender la clínica de cualquier especialidad, veterinaria, y bueno, pues hacemos ese 360 y realmente en esta cosa de solucionarte un problema, pues mucha gente que realmente es muy buen médico, cuando entra en un tema empresarial se llega a perder, porque realmente es muy complicado montar una empresa, todos los que estén aquí que la tienen lo sabrán. En el mundo no de la banca, de la empresa en general, ¿cómo equilibráis vosotros dos, cómo equilibráis la innovación tecnológica, que para vosotros es crucial, en tu caso absolutamente? ¿Cómo equilibráis esa innovación tecnológica con la cercanía humana? O sea, ¿cómo diríais en vuestra forma de liderar? Ya hablando un poco de cómo sois como líderes, ¿no? Pues, y ya después voy a la última pregunta. No, si quieres, para mí es que la tecnología lo que me hace es liberarme tiempo para dedicarme a las personas. Entonces, es que para mí es la herramienta, es como el lavavajillas, que lo dejas ahí y te dedicas a hacer lo que te apetece. Si tengo procesos que automatizan y que eliminan errores y escalamos, puedo dedicar tiempo a llamar a los clientes o a estar con los empleados entendiendo qué les apetece, qué les preocupa. Yo creo que sin tecnología estaríamos todo el día haciendo manualidades. Entonces, para mí, lo que te diferencia además, porque la tecnología se puede clonar, podemos copiarla un poquito más, lo que te diferencia es el trato humano. Entonces yo lo que animo a los equipos y practico, yo el 80% de mi tiempo en el banco lo dedico a las personas, de dentro o de fuera, y luego ya en casa y en los ratitos libres pues hago la parte de procesos. Entonces para mí la herramienta es lo que me permite
Y cuento siempre un ejemplo, es decir, el móvil, pues estoy aquí porque hasta hace nada estaba contestando cosas, pero ahora lo cuelgo y puedo estar aquí, entonces con personas. Para mí es un facilitador para la cercanía si tienes la voluntad. Otra cosa es te escondes detrás de la pantalla, pero eso ya se escondería antes detrás de un libro. Me gusta esa visión que tienes tuya como líder. El otro día un CEO me decía también que con la IA tiene tanto tiempo, o sea, la IA nos permite hacer tantas gestiones, ¿no?, que nos queda mucho tiempo libre, ¿no? Entonces me decía, a mí me queda mucho más tiempo libre para hacer otras cosas que antes no hacía, ¿no? Esto en tu caso y en el caso de los líderes está muy bien, pero en el caso de otras, de trabajadores, ¿no?, puede ser que eso te dé por pensar qué les voy a hacer, ¿no? ¿Qué les voy a hacer en ese tiempo, ¿no? Es decir, que tiene ahí para el líder es fácil, porque al líder le da más tiempo para las personas, que es aquello emocional que no hemos estado tanto tiempo en ello en las últimas décadas cuando no se llevaba esto del liderazgo humanista, ¿no? Pero sí que tiene ahí, le veo yo, Sí, cuéntame. Yo sí tengo mejores sistemas, puedo captar más clientes, puedo ir a más mercados y al final reinviertes la parte que vas ganando de más, la reinviertes en las personas, que tengan mejores planes de desarrollo, un entorno de trabajo mejor, que tengan medios los que quieran. Para mí es un catalizador y las personas lo que tienes que enfocar cuál es el valor añadido que una máquina nunca puede hacer y centrarte en él. Gabriela, ¿cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo con el tiempo que hay que dedicar y que hay que cuidar y hay que hacer sentido, porque en el fondo, un poco antes, yo creo que Vanessa lo trata de decir, al final estamos con nuevas generaciones que son realmente los primeros embajadores. Yo creo que mucha gente no se da cuenta de que los empleados de la casa son los primeros que te venden, más que el marketing y la comunicación, con lo cual tienes que hacerlos partícipes, tienes que hacerlos tus ambasadores y para eso en estas nuevas generaciones sí que se necesita mucho más tiempo que a lo mejor en las otras. Y luego, visto desde un punto de vista de cliente, yo creo que la tecnología, que es un commodity, pero la tecnología permite hacer llegar, por ejemplo, la banca, en toda la parte de América del Sur, hay muchísimo fintech que ha conseguido bancarizar a mucha gente que no estaba bancarizada. En Europa, por ejemplo, estamos creando nuevas formas en las cuales ya no vas a tener una acción, un fondo, sino que vas a tener un trocito del piso de Miami que si no fuera por tecnología o por tokenización no podrías hacerlo. Entonces, de repente, tu cuenta de valores ya no es solo eso, la acción, el fondo, sino que vas a tener diferentes nuevos assets que te van a permitir a lo mejor poder vivir de una inversión, pero poniendo el dinero que tú tienes, que a lo mejor no son todos los millones que te costaría eso, ¿no? Entonces, es la evolución y es llevarle al cliente nuevas formas para invertir, para ahorrar. Si vamos a vivir hasta los 100 años, ya me dirás tú de dónde sacamos el dinero. Sí, por eso no te has prejubilado. Por eso no te has prejubilado. Por eso he vuelto. A mí me gustaría preguntaros así para acabar, bueno, aprovechando que sois dos expertos en banca, por favor, darnos, ¿quién no quiere un consejo de banca, no? Ahora mismo, ¿quién no quiere, oye, decirme dónde va la tendencia? O sea, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, decirnos algo, algún consejo de las finanzas de los empresarios y directivos. Te podemos decir que la tendencia de ropa en banca es verano, es blanco y chaqueta azul. Es que yo digo, ¿cómo se nota que sois de banca y os han dicho ves un poco casual? Porque solo tenéis una versión. Ha funcionado el estereotipo, No, pero te voy a contar una cosa que no está relacionada con banca, pero sí con finanzas. El otro día estaba en un grupo de empresarios y éramos 3 los empleados, ¿no? Y me hablaron de un concepto que las iniciales es FYM, luego digo qué significa. Y es, sobre todo aquí, que pues ya hemos pasado los 25 años, pues que calcules cuánto gastas al año neto mensual, una vez que salgan tus hijos de casa, ¿no? Y eso... Alguno lo tiene mal, alguno lo tiene mal. Empezando por mí. Y entonces, que eso lo pongas en base anual y lo multipliques pues hasta 100 o 95 si eres pesimista. Y entonces, ese dinero lo metes en el banco a un 3% y tienes que meter el dinero que te dé los 60, 50 o 60.000 que necesitas al año. Y eso se llama fuck you money, porque a partir de ahí tú trabajas en lo que te dé la gana y porque quieras. Y entonces tienes por fin ya de mayor la independencia financiera para lo que te queda de vida. Entonces, haced ese número, porque a veces estás mucho más cerca de lo que crees, de poder trabajar en lo que tú quieras.
O sea, multiplicar el neto. No, lo que ganas cada año, lo que gastas cada año. A mí háblame como de letras. No, te digo, tú. O sea, el te neto ganas 5.000, a ver, te digo. A gente de una tía de calcula, letras. no, te lo cuento. Calculas 5.000 al mes tú y tu marido en casa. ¿Eh? Lo Vale. bueno es que esto se suma. Si eres solo, pues mejor, porque lo sumas. O sea, la unidad familiar. Entonces, pero la unidad sin los niños, ¿eh? Hay que pensar en tu vida después. Vale. Si no, no te sale nunca. Neto mensual. Entonces, dice, son 60.000. Pues yo tengo 58. Vamos a esperar que el pequeño se alineen los astros y se vaya en unos años. Y me quedan 35. Pues son 60.000. ¿Qué cantidad tengo que tener? Que dando un 3% al año me dé 60.000. Ya me cuesta entenderlo, pero estás solo multiplicando por los años que faltan, no por claro. Es que antes has dicho 95 si eres pesimista, No, entonces me he venido Tú por vas a abajo. vivir hasta los Hasta 95. Vale, hasta los 95, pero solo multiplicando si por tú- los que se van de casa ya. Tú dices... Luego me ayudas a hacer. Claro, te hago el numerito, es fácil. Vale. ¿Cuánto metido en un banco? Al 3%, 2 millones, te da el 3%, te da un 60.000 al año. Vale. Ahí tienes Luego- el colchón de que a partir de los 80 puedes empezar a decir, ya me queda poco y te vas comiendo capital. Pero Consejo, y entonces, ese es Gabriela. un número que te No, ayuda a enfocar la ese es vida. clave, vamos a estar haciendo ahí Lo llama, cálculos la todos. parte elegante, por si lo queréis decir, no es el magic number, pero el origen era fuck you money. Vale. No, yo te iba a decir que dado que han bajado los tipos de interés hoy, pues que el 3% es un pelín más difícil de conseguir, pero oye, si te vas a neobancos o fintech, esos que tienen licencia española... O a índices. Bueno, te indexas, pero es verdad que el mercado no te ve muy claro si esto va a seguir subiendo. Si lo quieres hacer para no perderlo a esos depósitos... Fijaros, yo no sé lo que es, o te indexas. Bueno, es que O sea, aquí hay una cosa que es muy importante, que esto Cuéntamelo. voy a hacer una cosa. No, es que mucha gente saca muchos informes sobre la educación financiera, pero yo creo que todavía hay mucho desconocimiento y que Total. sigue siendo un tabú. Y ahora voy a ponerme, dado que hablamos de CEAs, en las mujeres todavía ese tabú todavía existe muchísimo más, en cambio en los hombres todo esto se tal. Y como quieres un consejo, y no lo voy a dar de banca, más allá del hecho de que han bajado los tipos hoy, que entonces lo del 3 está un pelín más complicado, es el hecho de que las mujeres creo que tienen que hacer mucho más networking, porque no lo hacemos, y venir a muchos más eventos, así que yo estoy encantada de veros, porque muchas veces voy solamente, y que gracias a esos networking me ha salido lo de CEO, o sea que fijaros si funciona. Qué bueno. Que es Pues súper sí, consejo. nosotras somos, aparte de 3 socias, aparte somos impulsoras, muchos lo conocéis, de Más Mujeres CEO, que es una cosa parecida a lo que tú nos contabas de las CEAs, en la que damos visibilidad a mujeres CEOs, y además como yo de letras siempre he tenido que aprender tanto de finanzas, pues estoy muy a favor de esa educación financiera, creo que tenemos que hacer más y sobre todo el networking, por eso Canal CEO se dedica a esto, a traer a ponentes brillantes, ya tenemos a 2 fichados clarísimamente del sector de la banca, o sea, me quedo con el simple y la apasionada para siempre. Me lo has dado tú, el titular de simple, Sí, pero sí. luego queda grabado, entonces luego la explicación está... No, pero simple es está lo chula. bonito, es simple. Me quedo con el simple Javier Sierra y con la apasionada Gabriela, y un aplauso para los dos. Muchas gracias. Gracias.